Piénsalo un segundo. Cada clic, cada compra que hacemos, cada mensaje, todo eso pues genera datos. Vivimos la verdad sumergidos en un océano de información digital y crece a cada segundo. La pregunta clave aquí es ¿cómo le hacemos para no ahogarnos? ¿Cómo transformamos todo ese caos de unos y ceros en conocimiento útil o en decisiones acertadas? O bueno, incluso en la base para la inteligencia artificial. Es una pregunta fundamental, sí. Y la respuesta, aunque a veces como que no se ve, está en una disciplina crítica, la ingeniería de datos. Es la que construye esos puentes, ¿no? Los canales para que toda esa información fluya y que fluya de manera ordenada, confiable. Ah, claro. Sin ella, pues tendríamos un montón de datos, sí, pero aislados, inaccesibles y francamente, pues inútiles para un análisis serio o para la tecnología avanzada que vemos hoy. Precisamente. Y justo ese va a ser el foco de nuestra exploración hoy, la ingeniería de datos. Vamos a meternos a fondo en este tema. Y nos vamos a guiar por conceptos clave que hemos sacado de textos especializados como Ingeniería de datos, fundamentos y aplicaciones prácticas, y bueno, otro material sobre desarrollo y visualización. Ok, la meta entonces es entender no solo qué hacen los ingenieros e ingenieras de datos, sino, bueno, por qué su trabajo es tan vital hoy en día. Queremos como desempacar las etapas clave por las que viajan los datos y también las tecnologías que lo hacen posible. Es como si fuéramos a ver, haz de cuenta que es la sala de máquinas detrás de la inteligencia de negocios y la IA. Exacto. Y más allá de las definiciones, lo que buscamos es captar la lógica, ¿no? La lógica detrás de cada paso. O sea, ¿por qué se elige esta técnica y no otra? ¿Qué problemas prácticos resuelve cada herramienta? Es entender el arte y la ciencia de preparar los datos para que revelen sus secretos. Entendido, perfecto. Entonces, para empezar, si tuvieras que definir la ingeniería de datos, así, de forma concisa, ¿cómo lo harías? Bueno, yo la definiría como la disciplina que se enfoca en hacer que los datos estén, disponibles, sí, confiables y sobre todo útiles para el análisis. Se trata de diseñar, de construir y de mantener los sistemas y los procesos también, los que recolectan, almacenan, limpian y transforman esos datos crudos hasta dejarlos en un formato listo. Listo para que lo puedan explotar los analistas, los científicos de datos o incluso las aplicaciones. Y su importancia, por lo que dices, parece ir mucho más allá de solo organizar. Mencionaste el ejemplo de Netflix antes. ¿Podríamos profundizar un poquito en cómo la ingeniería de datos hace posible algo así? Claro, claro. Netflix es un caso, fascinante, porque demuestra el valor a una escala masiva. No se trata nada más de tener los datos de qué vemos, ¿sabes? La ingeniería que hay detrás permite capturar, imagínate, miles de millones de eventos de interacción, diariamente. Miles de millones. ¡Wow! Sí, sí. Pausas, retrocesos, búsquedas, los clics que haces. Todo eso, y procesarlos casi en tiempo real. Luego, combinarlos con otros datos, metadatos del contenido, los perfiles de usuario, bueno, un montón de cosas. Ajá. Y todo esto, pues, va a alimentar algoritmos que personalizan la experiencia, pero al extremo, desde la recomendación súper específica hasta la imagen, ¿sabes? La portada que tú ves para una película, que puede ser totalmente diferente a la que ve otra persona. Ah, mira, no sabía eso de las portadas. Sí, sí lo hacen. Y el insight clave aquí es que sin una ingeniería de datos, pues, robusta, que pueda manejar ese volumen, esa velocidad y esa variedad de datos, pues toda esa personalización y el valor de negocio que genera, mayor retención, más engagement, simplemente sería imposible. No se podría. Entiendo perfecto. La escala y la velocidad son, bueno, desafíos enormes. Y ahí es justo donde entra la figura del ingeniero o la ingeniera de datos. O sea, son quienes construyen y mantienen toda esa maquinaria que no vemos. Estas de datos, digamos, y también de las refinerías. Trabajan muy de cerca con quienes van a usar los datos, claro. Tienen que entender sus necesidades para poder darles la información correcta, en el formato correcto y, pues, en el momento adecuado. Oye, y hablando de ese viaje de los datos, suena a que tienen como un ciclo de vida propio, ¿no? ¿No es nada más un punto A y un punto B?
Efectivamente, tienen un ciclo. Los datos pasan por varias etapas. Las fuentes que revisamos típicamente mencionan, primero, ingesta y almacenamiento. Luego viene el procesamiento y la preparación. Y ya después vienen fases más de análisis, ¿no? Como exploración, experimentación y predicción. La ingeniería de datos pone su foco principal, bueno, en esas dos primeras etapas. Las fundamentales, traer los datos al sistema y dejarlos listísimos para el análisis. A ver, analicemos esa primera etapa, la ingesta. Suena como a, pues, nomás copiar y pegar datos de un lugar a otro. Pero me imagino que es bastante más complejo que eso. Uf, sí, mucho más complejo. La ingesta es el desafío de recolectar datos de un montón de fuentes súper diversas. Piensa en bases de datos estructuradas, las de SQL de toda la vida, pero también bases no SQL, como MongoDB o Cassandra. APIs web que hablan por HTTP, archivos planos como CSV o JSON. Claro, los típicos. Sí, pero también PDFs, imágenes, los logs de los servidores, los clics en una página web, datos de sensores de IoT, redes sociales. O sea, la variedad es enorme. Y cada fuente tiene su propio formato, su protocolo, es un reto. Y me imagino que no todos los datos tienen que llegar al mismo tiempo, ¿o sí? He oído hablar de batch y streaming. ¿Cuál es la diferencia? La fundamental. ¿Y por qué elegir uno u otro? Esa es una distinción crucial, sí. El procesamiento batch, o por lotes, implica que recolectas datos durante un periodo, digamos, una hora o un día entero, y luego los procesas todos juntos, en un bloque grande. Es eficiente para volúmenes muy grandes, donde la inmediatez, pues no es la prioridad número uno. Como reportes, quizás. Exacto. Piensa en generar reportes financieros mensuales o analizar el histórico de ventas del año pasado. Herramientas del ecosistema Hadoop, por ejemplo, nacieron muy orientadas a batch. Ok. ¿Y el streaming? Ese es el rápido. El streaming, o en tiempo real, es justo lo opuesto. Aquí los datos se procesan, pues, individualmente o en paquetitos muy pequeños, microlotes, tan pronto como llegan. Aquí la latencia, o sea, el tiempo de respuesta, es mínima. Es esencial para casos como, no sé, la detección de fraude con tarjetas de crédito. Necesitas saberlo ahora, no mañana. Claro. Imagínate. O en una tienda online. Tecnologías como Apache Kafka, Apache Pulsar o Spark Streaming son como los pilares de este procesamiento en streaming. La elección, al final, depende totalmente de la necesidad del negocio. ¿Cuánto tiempo puedes esperar para tener el dato ya procesado? Tiene todo el sentido. Oye, y dentro de la ingesta, ¿cómo se extraen exactamente los datos? ¿Siempre se copia todo? ¿Todo el tiempo? No necesariamente. Hay varias técnicas, fíjate. La extracción completa es justo eso, copiar toda la tabla o toda la fuente cada vez que corres el proceso. Es simple, sí, pero puede ser muy ineficiente si los datos cambian poquito. Claro, mucho trabajo para nada. Exacto. Luego está la extracción incremental, que es más inteligente. Solo trae los datos que son nuevos o que se modificaron desde la última vez que se extrajo. Para esto, claro, necesitas alguna forma de saber qué es nuevo, como una columna con la fecha de modificación, un timestamp o un ID que va creciendo, ¿no? Un secuencial. Ajá. Y luego está el Change Data Capture, o CDC. Esta es una técnica más avanzada y la verdad muy potente. En lugar de estar preguntándole a la base de datos fuente qué cambió, el CDC lee directamente los logs de transacciones de la base de datos. Los logs, los internos. Sí, los mismos que usa la base para recuperarse de fallos. Ahí captura cada cambio, inserción, actualización, borrado, casi en tiempo real. Y lo mejor es que tiene muy bajo impacto en la base de datos fuente. Herramientas como Debezium, que seguido se usan junto con Kafka, son súper populares para implementar CDC hoy en día. Fascinante eso del CDC, suena muy eficiente. Y supongo que hay herramientas específicas que ayudan a gestionar todo este relajo de la ingesta, ¿no? Sí, claro, hay una variedad. Algunas, como Apache Scoop, por ejemplo, se especializan en mover datos entre Hadoop y bases de datos relacionales.
Otras, como Apache NiFi, te dan una interfaz visual muy potente para diseñar flujos de datos complejos. Ahí puedes incluir la ingesta de muchísimas fuentes distintas. Y ya en la nube, pues tienes servicios como AWS Glue o Azure Data Factory que te dan estas capacidades de ingesta ya gestionadas, listas para usar. Ok. Entonces, logramos traer los datos, ya sea por lotes o en streaming. Pero mencionaste que suelen llegar sucios o crudos. Y eso nos lleva a la fase 2, procesamiento y preparación. ¿Qué implica exactamente eso de limpiar y dar forma a los datos? Implica mucho trabajo. La verdad, a menudo es la parte más laboriosa de todo el proceso. Los datos crudos pueden tener errores de dedo, ¿sabes? Valores imposibles como una edad de -5 años, campos vacíos, nulos, información duplicada. Lo típico, ¿no? Sí, lo típico. Entonces, la limpieza consiste en detectar y, corregir o de plano eliminar estos problemas. El objetivo es asegurar la calidad y la veracidad de los datos, porque si basas tus decisiones en datos erróneos, pues las decisiones van a ser erróneas, ¿no? Lógico. Luego viene la transformación. Aquí es donde estandarizas formatos. Por ejemplo, unificar todas las fechas a un formato como AAA-MM-DB. O convertir monedas. También puedes enriquecer los datos, añadir información extra, como la geolocalización basada en una dirección IP. O crear nuevas variables a partir de las que ya tienes, como calcular la edad si solo tienes la fecha de nacimiento. Eso es parte de lo que se llama feature engineering. Y también, claro, combinar datos de diferentes fuentes para tener una vista como de 360 grados del cliente, por ejemplo. Suena bastante trabajo de carpintería de datos. Sí lo es. Y finalmente está el modelado, que implica organizar los datos en una estructura útil. Piensa en tablas dentro de un data warehouse, una estructura que sea fácil de consultar y analizar después. Y bueno, cuando estamos lidiando con volúmenes gigantescos, ¿no? El famoso Big Data. Ahí supongo que una sola computadora ya no puede con todo ese procesamiento. Exactamente. Ahí es donde entra el procesamiento distribuido. La idea es simple, en concepto. Divides la tarea grandota de procesamiento en pedacitos más pequeños y ejecutas esos pedacitos en paralelo en muchas máquinas a la vez, en un clúster. Tecnologías como Apache Spark, que la verdad se ha vuelto casi el estándar, o Apache Flink, que es muy potente para streaming, o Apache Beam, que te da un modelo unificado para batch y streaming, están diseñadas justo para eso. Permiten procesar terabytes o hasta petabytes de datos de forma eficiente. Algo que era, pues, impensable hace unas décadas. Ya que mencionaste Big Data otra vez, definamos un poquito mejor ese término, porque se oye por todos lados, pero a veces como que no queda claro. Sí, tienes razón. A veces se usa medio vago el término. Originalmente se describía con las famosas 3 Vs. Ahora es más común hablar de las 5 Vs para caracterizar los desafíos que presenta. Está el volumen, o sea, la cantidad masiva de datos. La velocidad, que es la rapidez con la que se generan y, ojo, con la que se necesitan procesar. La variedad, que ya mencionamos, datos estructurados, semiestructurados como JSON o XML y los no estructurados como texto, imágenes, video. Faltan 2 Vs. Ajá. Luego viene la veracidad, que se refiere a la incertidumbre sobre la calidad y la confiabilidad de esos datos. ¿Son correctos? ¿Podemos fiarnos de ellos? Y finalmente, el valor, que es el potencial de extraer información útil, ¿no? Que al final es el objetivo de todo esto. La ingeniería de datos tiene que lidiar con todas estas dimensiones, con las 5. No para nada. La solución es el almacenamiento distribuido. En lugar de tener un sistema de almacenamiento único y gigantesco, que sería carísimo y poco práctico, se usan clústeres de máquinas. Muchas máquinas, cada una con su propio disco, su propio almacenamiento. Los datos se dividen como en bloques o particiones y se distribuyen entre todas estas máquinas. ¿Y si falla una máquina, se pierden esos datos? Buena pregunta. Para evitar eso y para asegurar la durabilidad y la disponibilidad,
Estos bloques se replican, o sea, se guardan copias idénticas en diferentes máquinas del clúster. Así, si una falla, los datos siguen estando disponibles en otra. Sistemas como HDFS, que es el sistema de archivos de Hadoop, o los servicios de almacenamiento de objetos en la nube, piensa en Amazon S3, Google Cloud Storage, Azure Data Lake Storage, todos se basan en este principio de distribución y replicación. Son masivamente escalables. Y mira, al hablar de almacenamiento para análisis, es útil también distinguir entre bases de datos OLTP y OLAP. Las OLTP, Online Transaction Processing, están optimizadas para manejar muchas transacciones cortitas y rápidas, como registrar una venta en una tienda online o actualizar el inventario. Piensa en la base de datos de un e-commerce. Ok, las del día a día. Exacto. Y las OLAP, Online Analytical Processing, están diseñadas para lo contrario. Para consultas complejas sobre volúmenes enormes de datos históricos, para buscar patrones, tendencias. Los data warehouses son sistemas OLAP típicos. Tienen estructuras y optimizaciones muy diferentes porque sirven para propósitos distintos. Ok, ya tenemos la ingesta, el procesamiento, el almacenamiento distribuido, pero todo esto todavía suena como a pasos separados. ¿Cómo se conecta todo para que funcione, pues, de forma automática y confiable? ¿Cómo te aseguras de que los datos fluyan bien de un paso al siguiente? Ahí es donde entran en juego los data pipelines, las tuberías de datos y la orquestación. Un pipeline es básicamente una secuencia definida de pasos: ingesta, limpieza, transformación, carga, que se ejecutan de forma automatizada. Y aquí es donde surgen los patrones ETL y ELT. El clásico es ETL, extract, extraes de la fuente. Transform, limpias y transformas los datos, usualmente en un entorno intermedio. Y load, cargas el resultado final en el destino, como un data warehouse. Entendido. Extract, transform, load. Y ELT. Es al revés. Exacto. Invierte los últimos dos pasos. Extract, load, transform. Primero extraes los datos y los cargas crudos o casi crudos en el destino, que a menudo es un data lake, estos sistemas que pueden manejar datos no estructurados o semiestructurados muy bien. Y luego usas la potencia de cómputo del propio sistema de destino para hacer las transformaciones necesarias ahí mismo. Este enfoque, el ELT, se ha vuelto súper popular con la nube y los data lakes. ¿Por qué? ¿Qué ventaja tiene? Pues te da más flexibilidad. Almacenas todo primero, tal cual llega. Y ya después decides qué transformaciones quieres aplicar para diferentes usos. No tienes que decidir todo desde el principio. Ah, ya veo. Oye, y construir estos pipelines debe ser un reto. Tienen que ser súper confiables, ¿no? Si algo falla, Absolutamente. Tienen que ser robustos, o sea, que puedan manejar errores sin perder datos, tienen que ser escalables, que puedan crecer si el volumen de datos aumenta, y mantenibles, claro. Y para gestionar toda esa ejecución compleja, asegurar que la tarea B solo corra si la A terminó bien, reintentar tareas que fallaron, manejar las dependencias entre tareas, para todo eso se usan herramientas de orquestación. orquestación. Como un director de orquesta. Exactamente. Dirigen el flujo. Apache Airflow es extremadamente popular en la comunidad open source. Te permite definir los pipelines como código Python, lo cual es muy potente. Otros, como Apache Nefi, que es más visual, o servicios en la nube, como AWS Step Functions o Google Cloud Composer, que de hecho está basado en Airflow. Son cruciales. Son los que aseguran que todo se ejecute en orden, manejan los errores y hacen que estos flujos complejos de datos sean, pues, fiables. Entendido. Súper importante la orquestación. Ahora, un detalle que parece clave en el mundo Big Data son los formatos de archivo. Mencionaste CSV y JSON antes, pero parece que hay formatos más especializados. ¿Por qué son necesarios? No basta con los de texto. Pues mira, son cruciales para la eficiencia, sobre todo a gran escala. Cuando manejas terabytes o petabytes de datos, usar formatos de texto plano como CSV o JSON es, pues, muy ineficiente. Ocupan mucho espacio y leerlos es lento. Por eso surgieron formatos binarios, optimizados específicamente para análisis. Los más conocidos son Avro, Parquet y ORC. Ok, Avro, Parquet, ORC.
Y mencionaste que unos son basados en filas y otros en columnas. ¿Cuál es la diferencia? La práctica. Es una diferencia fundamental en cómo se guardan los datos, físicamente en el disco, digamos. Avro es basado en filas, row-based. Guarda todos los campos de un registro juntos, uno detrás del otro, como un CSV o JSON, pero en binario. Esto es eficiente si, por ejemplo, necesitas escribir registros completos muy rápido o si tus consultas normalmente necesitan leer todos los campos de un registro. Vale. ¿Y Parquet y ORC? Parquet y ORC son basados en columnas, column-based. Estos agrupan los valores de la misma columna para todos los registros. O sea, guardan juntos todos los nombres, luego todas las edades, luego todas las ciudades. Ah, qué interesante. ¿Y por qué eso es bueno para el análisis? Ahí está la clave. Imagina una tabla con, no sé, 100 columnas y 1.000 millones de filas. Si tú quieres calcular el promedio de una sola columna, digamos ventas, un sistema basado en columnas como Parquet u ORC puede ir y leer solamente los datos de esa columna ventas, ignorando por completo las otras 99 columnas. Claro, muchísimo menos que leer. Exacto. Reduce drásticamente la cantidad de datos que tienes que leer del disco o de la red. El impacto en el rendimiento de las consultas analíticas, que casi siempre se enfocan en unas pocas columnas, es enorme. Y además, esta estructura columnar tiene otra gran ventaja: ¿Cuál? A ver. la compresión. Como los datos dentro de una misma columna suelen ser del mismo tipo, todos números o todas fechas o todas cadenas de texto, y a menudo tienen cierta similitud. Piensa en una columna de país, se van a repetir mucho los valores. Se pueden comprimir mucho mejor que los datos mezclados en un formato basado en filas. Usan algoritmos eficientes como Snappy o gzip. Menos tamaño, menos costo, más rápido todo. Exacto. Menos tamaño significa menos costo de almacenamiento y transferencias más rápidas. Además, estos formatos también son autodescriptivos. O sea, el esquema, la definición de las columnas y sus tipos, está guardado junto con los datos y facilitan mucho la evolución del esquema. Permitan añadir o quitar columnas a futuro sin invalidar los datos que ya tenías guardados. Esto es un problema súper común en sistemas reales y estos formatos ayudan a manejarlo. Avro, en particular, es muy bueno en la gestión flexible de esquemas. Esas ventajas suenan muy significativas, la verdad. Y mencionaste que hay librerías en Python para trabajar con ellos fácilmente. Sí, Python, la verdad, se ha convertido en el lenguaje dominante en todo este espacio de datos, en gran parte por su ecosistema de librerías, que es riquísimo. Librerías como Pandas son, omnipresentes para manipular datos en memoria. PyArrow es fundamental. Te da una interfaz de muy alto rendimiento para trabajar con datos en memoria y sobre todo para leer y escribir formatos como Parquet y ORC de forma súper eficiente. Y para Avro, tienes librerías como FastAvro. Estas herramientas hacen que sea relativamente sencillo para los ingenieros y científicos de datos interactuar con estos formatos optimizados sin tener que meterse a los detalles de bajo nivel. Ok. Y bueno, para ir cerrando el círculo de herramientas, parece que hay dos lenguajes que son así como absolutamente esenciales en este campo, ¿no? Sin lugar a dudas. SQL sigue siendo el lenguaje universal para consultar, para interactuar con bases de datos, tanto las relacionales de siempre como muchas de las plataformas analíticas modernas. Data warehouses, motores de consulta sobre data lakes, SQL es clave. Y Python, por su flexibilidad, por sus librerías tan potentes y por cómo se integra con todo el ecosistema de Big Data y de Machine Learning, pues es como la navaja suiza del ingeniero de datos moderno. Dominar ambos es, casi un requisito hoy en día. Bien, perfecto. Hagamos una pausa entonces para recapitular un poco. Hemos visto que la ingeniería de datos es esa labor fundamental, ¿sí? A menudo tras bambalinas, pero que consiste en construir y mantener los sistemas para recolectar datos de fuentes súper diversas, asegurar su calidad con limpieza y transformación y almacenarlos de forma eficiente, accesible. Es la infraestructura crítica, ¿no? La que habilita todo lo demás.
el análisis, la inteligencia de negocios, la IA. Exactamente. Implica tomar decisiones técnicas importantes sobre arquitecturas batch o streaming, ETL o ELT, seleccionar las herramientas adecuadas para cada tarea, ingesta, procesamiento, orquestación y entender las ventajas de usar formatos de almacenamiento optimizados como Parquet o Avro para poder manejar la escala del Big Data. Es un rol que requiere una mezcla de habilidades. Necesitas saber de ingeniería de software, de administración de sistemas, tener un conocimiento profundo de bases de datos y, algo crucial, entender el contexto del negocio. Saber qué datos son importantes y cómo modelarlos para que de verdad generen valor. Entonces, más allá de toda la tecnología, lo que realmente hace la ingeniería de datos es transformar ese potencial crudo de la información en un activo estratégico, un activo sobre el cual se pueden tomar decisiones, pues decisiones informadas y cruciales. Precisamente. Y eso nos deja, fíjate, con una reflexión interesante para el futuro, porque estamos viendo una tendencia muy fuerte hacia la automatización, ¿no? Y el uso de IA incluso dentro de la propia ingeniería de datos. Hay herramientas que ya te sugieren transformaciones, que optimizan los pipelines solas. Ante este panorama, ¿cómo crees que podría cambiar el rol del ingeniero o la ingeniera de datos en los próximos, no sé, 5 o 10 años? Buena pregunta. Quizás se enfocarán más en la estrategia, en la gobernanza de datos, en la ética de su uso. O su rol será diseñar arquitecturas todavía más sofisticadas, tal vez autogestionadas, autónomas. ¿Qué habilidades, más allá de las puramente técnicas que dominan hoy, serán las más valiosas en ese futuro? Es algo en qué pensar, ¿no crees? Definitivamente. Es una pregunta potente que nos deja pensando en cómo va a evolucionar este campo tan vital. Y bueno, con esta reflexión, concluimos nuestra exploración de hoy sobre la ingeniería de datos. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis.